Hola, bienvenidos al video número 10. En esta ocasión quise iniciar con una metáfora interesante para mí, que es: los psicólogos no son como los mecánicos. Esta metáfora me va a ayudar a explicar la labor principal de un terapeuta. Un terapeuta trabaja principalmente con los procesos del pensamiento, de las conductas y de las emociones. Y al igual como todas las profesiones, tienen un grado de complejidad y se necesita ser especialista. Al igual que un mecánico, un psicólogo tiene que tener una formación establecida que ayude a realizar ese trabajo. Pero esta metáfora me ayuda a mí a explicar la diferencia. Imaginemos que tú tienes un carro. Si en algún momento le pasa algo, lo vas a llevar al mecánico y cada que tenga un problema vas a ir con el mecánico. ¿Cuál es la diferencia cuando vas al psicólogo? Cuando tú vas al psicólogo, tú tienes que trabajar un proceso para ser y tener las herramientas para ser tu propio psicólogo. Entonces, si se dan cuenta, siempre vas a depender tú de un mecánico para resolver un problema mecánico. Pero un psicólogo bueno te tiene que enseñar estrategias y herramientas para que tú proceses correctamente a lo largo de tu vida tus pensamientos y tus emociones. Y voy a utilizar un ejemplo sencillo. Imaginemos que tú vas al mecánico, le dices tiene este problema y él lo resuelve. Pero si tú vas al psicólogo y él te dice, a ver, ¿qué necesitas trabajar? Y solamente tú le dices un problema, no, pues tengo un problema para procesar este pensamiento particular. El psicólogo no se debe de enfocar principalmente en ese pensamiento. Por ejemplo, no, pues yo tengo miedo a las arañas. El psicólogo no te va a enseñar solamente a no tener un miedo a las arañas, te debe de dar herramientas y estrategias para combatir todos los tipos de miedos que necesitas enfrentar a lo largo de la vida. Por eso es muy relevante entender: un psicólogo, a diferencia de un mecánico, te ayuda a tener las habilidades suficientes para tú ser autosuficiente. Entonces, sí es necesario comprender eso, pero lamentablemente la mayoría de las personas o pacientes no sabe identificar su objetivo. En las primeras sesiones se debe de establecer claramente qué es lo que necesitas trabajar y qué te necesitas trabajar en el futuro para tener un bienestar y tener las herramientas adecuadas para enfrentar cualquier situación. Si tú no eres claro en ese objetivo que necesitas trabajar, siempre puede existir una codependencia. Y lamentablemente lo voy a decir así. Al igual como existen malos mecánicos que se pueden aprovechar de que tiene un problema y te cobran por algo que no tiene, un psicólogo también puede hacer eso. ¿Por qué? Porque puede decir, mira, necesitas trabajar esto, y genera que estés constantemente en una terapia. O hay otro factor. En ocasiones lo que pasa que como no trabajas habilidades y herramientas que necesitas trabajar, el psicólogo solamente trabaja tu día a día. Entonces haces una codependencia, solamente vas a terapia, le cuentas tus problemas de la semana y trabajan esos problemas de la semana, pero no te generó habilidades. Entonces, si se dan cuenta, es fundamental saber qué objetivo quieres trabajar en terapia y cuáles son tus deficiencias a la hora de estar en tu día a día. Yo, desde mi punto de vista, encuentro tres principales factores que, si necesitas trabajar, es urgente que vayas a terapia. Uno, no procesas correctamente tus pensamientos. Si no tienes las herramientas para tener un diálogo interno, realizarte los cuestionamientos adecuados para poder combatir tus propios pensamientos, nunca vas a poder controlarlos. Entonces tienes que ir a terapia.
Siguiente, si no tienes técnicas para controlar tus estados de ánimo, obviamente vas a estar siempre en afectación. Y el tercer punto que considero que es el esencial y en el cual yo siento que como psicólogo soy mejor es en generar habilidades sociales. Muchas veces las personas no saben cómo solucionar las cosas o no saben poner límites o no saben cómo expresarse para conseguir obtener lo que quieren. Entonces, en terapia se necesita enseñar habilidades sociales de cómo expresarse, de cómo poner límites, de cómo tener seguridad a la hora de hablar. Entonces, sí es necesario trabajar esos factores. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que tomar como referencia esto, realizar un diagnóstico adecuado de nosotros mismos para detectar qué es lo que necesito trabajar en terapia y cuidar los procedimientos. Si tú trabajas y vas a terapia, necesitas cuidar qué técnicas te está dando el terapeuta para que tú mejores y sobre todo el tiempo. Tienes que tomar en cuenta que la terapia tiene que ser de un corto tiempo de acorde a tus objetivos. Entonces, es fundamental que ustedes se identifiquen como personas que necesitan trabajar en terapia. ¿Por qué? Voy a utilizar esta metáfora del mecánico. Si tú no detectas lo que necesitas trabajar, siempre vas a estar yendo a terapia sin sentir que alcanzas un objetivo. Entonces, presten atención y si van a terapia con cualquier otro psicólogo, que les brinden herramientas para que puedan trabajar su día a día. Si no, simplemente están yendo a terapia sin tener claro lo que necesitan trabajar. Entonces, esta metáfora nos ayuda a comprender la función de un psicólogo. Tenemos que tomar en cuenta que todas las profesiones son especialistas y al igual como todas las profesiones, tiene que existir una dedicación adecuada sobre lo que se necesita trabajar. Si no, la terapia no tiene un avance o no se siente que avance en el proceso terapéutico porque estás trabajando simplemente el día a día de tu semana. Y sí, el psicólogo te va a ayudar, pero vas a crear una codependencia enormemente porque siempre vas a necesitar del psicólogo para resolver tus problemas y no se trata de eso. Entonces tenemos que comprender eso. Tenemos que enseñarnos estrategias para controlar nuestros pensamientos, para controlar nuestras conductas y ser más eficaz a la hora de expresarnos. Entonces, tomando eso en cuenta, tenemos que prestar atención a eso. Ahora, tenemos que tomar en cuenta la evidencia. Al igual como existen malos mecánicos, hay también malos psicólogos. Y me refiero a esto. Hay enfoques que ya tienen antigüedad o que son obsoletos y que solamente se dedican a expresar la emoción y no tienen un sustento teórico científico. Cuiden esa parte porque se necesita que existe una evidencia científica y esa cómo se debe de cuidar, que si tu psicólogo solo trabaja aspectos proyectivos, es mal psicólogo. Si tu psicólogo solo se centra en expresar la emoción, a liberar la emoción, pero no te dice cómo lo debes de hacer cuando estés solo, pues obviamente siempre vas a estar dependiendo de él. Entonces tomen en cuenta eso y sobre todo la duración. Si tú duras mucho en terapia y no ves avances o te sientes en la misma situación de que resuelves tus problemas, pero no sientes que tienes las herramientas o habilidades para ya no depender del psicólogo, pues estás haciendo mal. Y en ocasiones pasa lo siguiente. A mí me ha pasado con muchos pacientes que tienen un proceso conmigo, van las primeras sesiones y les brindo las herramientas y terminan su proceso con 4 o 5 sesiones, pero después vuelven porque no finalizaron un proceso adecuado sobre las técnicas que te deben de ayudar en el futuro. Un psicólogo te va a preparar para tener herramientas para que tú puedas solventar tu día a día y ser tu propio psicólogo. Pero en ocasiones resuelven lo que tienen en las primeras 5 sesiones, de 6 sesiones y dicen, ah, ya estoy bien, ya no necesito del psicólogo. Pues adivinen qué, en terapia se necesita trabajar habilidades sobresalientes que te ayuden a generar
un control emocional a nivel excelencia, unas habilidades que te van a ayudar a crecer constantemente y mejorar la resolución de problemas. Si tú trabajas de eso, no vas a necesitar al psicólogo, pero necesitas llevar un proceso donde aprendas técnicas que la mayoría de las personas no nota que necesita trabajar. Entonces, la terapia es eso, es dotarte de habilidades necesarias para enfrentar tu día a día. Entonces, tomen en cuenta algo. Tú vas al psicólogo o si vas a ir al psicólogo, tienes que tomar en cuenta que te debe dar herramientas para ser tu propio psicólogo. Y de ahí puedes obtener grandes beneficios. En conclusión, tomemos en cuenta algo. Todas las profesiones tienen un grado de complejidad. Tenemos que cuidar el diagnóstico y qué objetivos necesitas trabajar en terapia para sentir que avanzas en un proceso terapéutico. Entonces, hoy comprendiste la labor de un psicólogo. Presta atención qué vas a trabajar de ahora en adelante y qué habilidades necesitas trabajar para mejorar día con día, a lo mejor sin la necesidad de un psicólogo. Entonces, espero que les haya gustado el video y agradezco mucho a las pocas personas que me ven, pero yo sé que en el futuro va a llegar a muchas personas y voy a tener más personas que van a estar viendo estos videos.